Bueno, hola chicos. Vamos a ver la semiología de Ferdinand de Saussure. Es uno de los temas de base de la materia. Es una puerta de entrada a otras corrientes más complejas que vamos a ver después dentro de la semiótica. Por lo tanto, les pido que sean muy prolijos con las lecturas y anoten todas las dudas que tengan y después se ponen en contacto con nosotros para aclararlas. Este tema, Saussure, como el que vamos a ver más adelante, que es Peirce, les repito, son bases, super bases de la materia. Sin estos conocimientos de base, después va a ser mucho más complicado entender los temas que van a seguir. Así que, como les digo, por favor, con estos temas tienen que estar especialmente atentos y leerlos a conciencia, tratar de masticarlos, de entenderlos lo mejor posible. Y bueno, cualquier duda nos avisan. Bien, Saussure, nacido en Suiza, en Ginebra, es un lingüista de origen y es considerado actualmente como el padre de la lingüística moderna. En los momentos donde Saussure está comenzando sus investigaciones y a desarrollar sus estudios, estaba en una absoluta disconformidad con los estudios lingüísticos tradicionales. Estaban dominados principalmente por la gramática, la filología, las gramáticas comparativas, porque veía Saussure que ninguna de esas metodologías de estudios de la lengua explicaban con precisión los procesos vinculados al desarrollo y a la evolución de las lenguas. Por lo tanto, comienza a indagar en la lengua desde la base de los procesos, de los fenómenos que la configuran. Comienza rechazando, por ejemplo, la idea de otro lingüista, filólogo alemán, Schleicher, que proponía que las lenguas evolucionaban con las especies. Piensen que es un momento donde la obra de Darwin tiene un fuerte impacto en las ciencias en general de ese momento. Y sostenía que los cambios que van sufriendo las lenguas son discontinuos, pero están sujetos a leyes generales. Saussure propone que un estudio científico para las lenguas, que años más tarde va a ser denominado lingüística estructural. Para comenzar, es mejor hacerlo con esta cita textual de Saussure, que un poco va a dibujar el panorama posterior y sobre el cual va a cimentar su semiología. Dice Saussure que la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por lo tanto es comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, es decir, a otros sistemas comunicacionales. La lengua era uno de esos tantos sistemas. Pero dice que es el más importante de todos esos sistemas. Y se puede concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Tal ciencia, dice Saussure, sería parte de la psicología social y por consiguiente de la psicología general. Saussure decide llamar a esa ciencia semiología. Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan.
Y aquí introduce una paradoja cuando dice que la lingüística no es más que una parte de esta ciencia general. Las leyes que la semiología descubra serán aplicables a la lingüística, y así es como la lingüística se encontrará ligada a un dominio bien definido en el conjunto de los hechos humanos. Es decir, Saussure, siendo un lingüista, lo que encuentra es que hay como una ciencia mayor que va a incluir a la lingüística y a las otras ciencias que estudian los sistemas de comunicación. Como le gusta decir a Silvia, es un caso donde la hija, en este caso la lingüística, nació primero que la madre, que es la semiología. Bien, Saussure va a desarrollar una metodología que se va a ir estructurando sobre categorías dicotómicas. Saussure le va a dar a todo una impronta binaria, podríamos decirlo. Y de esa forma va a sistematizar el estudio de la lengua. Saussure parte de la idea del lenguaje, el lenguaje como una institución humana, como la capacidad que tenemos los humanos de articular sonidos para formar palabras. Y cuando digo una institución humana, estoy diciendo que lenguaje en el mundo hay uno solo, ¿sí? Porque se trata de la capacidad humana para articular sonidos, para formar unidades de significado. Lo que sí hay muchas son lenguas. Cada cultura, cada grupo humano fue desarrollando, construyendo su propia lengua. Pero dice Saussure que en el lenguaje hay que diferenciar lo que es la lengua de lo que es el habla. Y a su vez la lengua, se puede estudiar o se la puede abordar desde sus aspectos sincrónicos y diacrónicos, y dentro de los estudios sincrónicos abordar las relaciones sígnicas que se llaman sintagma y paradigma. Ahora, más adelante vamos a ir viendo cada una de estas categorías en la propuesta de Saussure. Para Saussure, la lengua es un fenómeno colectivo. Es la suma de impresiones depositadas en el cerebro de cada miembro de la comunidad, casi como un diccionario del cual se han repartido copias idénticas a cada una de ellas. Es decir, la lengua es lo que vamos incorporando desde que nacemos. Es la lengua que vamos a compartir con todos los miembros de nuestra comunidad de hablantes. Para representarlo de alguna forma, es tal vez lo que pensamos cuando estamos delante de algún fenómeno. Pero, ¿cuál es la otra parte que diferencia a Saussure y que ve necesario comenzar a diferenciar, aparte de la lengua, que es el habla? El habla, dice Saussure, es un fenómeno individual. Es la suma de lo que la gente dice e incluye tanto la elección de las palabras como los actos de fonación. Se trata de un proceso psicofísico de articulación. Es decir, lo que está planteando Saussure es que hay un sistema que es la lengua, el cual nosotros aprendemos, pero nos valemos luego de esa lengua para hacer nosotros un uso individual de la misma. Y eso es el habla. Repetimos, la lengua sería el fenómeno colectivo y el habla el fenómeno individual. Lengua y habla están íntimamente relacionados, donde uno presupone al otro. Esto se hace explícito en la afirmación de Saussure, donde dice que la lengua es el instrumento y el producto del habla. Ahora bien, poniendo un poco en contexto
la lingüística de Saussure o su propuesta metodológica científica para estudiar la lengua, esto se da en un momento donde los estudios lingüísticos están dominados por una corriente teórica, filosófica también, que se llama el nominalismo. Después, si quieren ahondar en lo que es el nominalismo, lo pueden ver en el libro que está subido con el resto de la bibliografía de la cátedra. Es un libro de Marafiotti que se llama Peirce, el éxtasis de los signos. Ahí en los capítulos introductorios está bien desarrollado el nominalismo. Para el nominalismo, la lengua es una nomenclatura, y una nomenclatura no es otra cosa que una lista de términos correspondientes a objetos, acciones o a estados del ser. Es como una manera de nombrar las cosas. Para los nominalistas, las ideas están ya previamente, son preexistentes, y lo único que hicimos los humanos fue ponerle nombres a esas cosas. Un poco para que se entienda mejor, vamos a hacer como un contrapunto entre las propuestas del nominalismo con las de Saussure. Para el nominalismo, cada palabra consiste en un grupo de letras que expresan un significado único. Para Saussure, cada palabra comprende un conjunto de sonidos, y las letras son solo signos secundarios de esos sonidos, y que los sonidos no determinan el significado. Para el nominalismo, los significados preexisten a la lengua, lo que decía hace un momento. Saussure lo que dice es que el significado es creado en el proceso de producción del signo en sí mismo. O sea, es algo que no se puede separar, forma parte del mismo proceso. Para el nominalismo, la variación cultural de las lenguas se debe a que las diferentes culturas identifican estos significados y los codifican con patrones distintivos de sonidos. Saussure dice que la interpretación adecuada del significado de un término depende del contexto específico de una palabra dentro de una frase escrita o hablada. Esto es una de las innovaciones más importantes en la propuesta de Saussure, porque no solamente se está quedando con el significado intrínseco del signo, es decir, el significado del signo en sí mismo, sino también va a comenzar a tratar de entender cómo ese significado puede ir variando en función de los otros signos con los que ese signo está relacionado o se van relacionando en una frase o a medida que vamos hablando. Para el nominalismo, la lengua es un dispositivo para nombrar y clasificar lo que ya existe en clases naturales. Lo que dice Saussure es que la lengua es una construcción cultural y su función es mediar entre el pensamiento y el sonido. Por lo tanto, también acá Saussure le va a imprimir una dimensión mucho más dinámica a la lengua, vinculándola directamente a la vida de una sociedad. La lengua está en una relación absolutamente dinámica con los procesos de una sociedad, y lo cual va a permitir que vaya variando a lo largo del tiempo. Vemos también que Saussure comience a meter la importancia de la variable tiempo dentro de su propuesta. Para el nominalismo, el significado de las palabras es invariante. Ya lo que Saussure dice que la misma palabra puede designar cosas diferentes. Demos un ejemplo lingüístico, es el caso de los homónimos. Por ejemplo, pensemos en el término banco. Por un lado tenemos el banco como institución financiera, pero por otro lado también tenemos el banco objeto para sentarse, como un banco de una plaza. El signo banco es idéntico, sin embargo, dependiendo del contexto en que usemos este término, vamos a estar refiriéndonos a una institución financiera o
a un objeto para sentarse. Otro ejemplo podría ser sol, como el astro celeste, o bien sol, la nota musical. El nominalismo, al ignorar el efecto del tiempo, no puede apreciar que tanto las palabras como las ideas pueden cambiar. Para Saussure, el sistema de la lengua presenta características especiales. Primero, que tiene una existencia social contemporánea, y por otro, que es el producto de una trayectoria histórica. Nuevamente vemos aquí cómo Saussure comienza a hacer hincapié en la cuestión temporal en el estudio de la lengua. La definición de tales características permitieron a Saussure plantear el estudio de la lengua en sus aspectos sincrónicos y diacrónicos. Sincrónico, el aspecto sincrónico de una lengua, examina las relaciones entre los elementos coexistentes de la lengua independientemente del factor temporal. Muestra el estado de la lengua en un momento dado. Es decir, el estudio sincrónico de la lengua tiene que tener en cuenta solo lo que se usa en ese momento. Cómo está la lengua en un momento determinado de la historia de ese grupo o de esa sociedad. Y contemplar la relación de todos sus elementos. Por otro lado, el estudio de los aspectos diacrónicos de la lengua describe una evolución y solo interesan ciertos fragmentos de los estados de la lengua en distintos momentos. Es decir, estudiar la lengua en sus aspectos diacrónicos no puedo hacerlo con la totalidad de las relaciones existentes en un momento de la lengua para compararlo con otro, sino que debo recortar un segmento, debo definir cuál es el segmento que voy a estudiar a través del tiempo. En lingüística no conocemos el estado de una lengua estudiando los cambios que sufrió. El estudio de dicho estado constituye el análisis sincrónico. El de los cambios, el análisis diacrónico. Dice Saussure que los hechos diacrónicos no pertenecen al estado de una lengua, porque los estados de la lengua son sincrónicos. Es decir, esto también como que reafirma su crítica a los estudios filológicos y lingüísticos tradicionales que, por ejemplo, tomaban o trataban de comparar una lengua con otra en función de el cambio en determinados conceptos, en determinadas palabras a través del tiempo. Lo que decía Saussure es, bueno, eso no nos va a dar una imagen de una lengua particular en un momento dado. Simplemente nos muestra un recorte de ese cambio a través del tiempo. Saussure era muy fanático del ajedrez y utiliza muchos ejemplos del ajedrez para explicar sus ideas. En el caso de los estudios sincrónicos y diacrónicos, utiliza un ejemplo clásico del ajedrez. Relaciona el estado de la lengua a un momento de la partida de ajedrez, donde todos los elementos de la lengua, que en este caso serían cada una de las piezas que están formando parte de la partida en ese momento, sería el estado de la lengua. Que luego se produce un cambio, generando una nueva situación, un nuevo estado de la lengua. Por lo tanto, lo que dice que el estudio sincrónico debe contemplar estas situaciones de estado 1 y el estado 2, y el cambio es solo parte del análisis diacrónico. Los hechos sincrónicos y diacrónicos, dice, son autónomos pero interdependientes. Ahora bien, una de las cosas que va a hacer Saussure, y también es una innovación en el estudio lingüístico que él va a proponer, es el análisis de la menor unidad de significado que podemos encontrar en el sistema de la lengua, al cual lo va a llamar signo.
define al signo como todo lo que nos habla de algo distinto de sí mismo. Todo aquello que está en lugar de otra cosa es un signo. Como pueden ver acá, todos estos son ejemplos de signos distintos, pero todos son signos. No están allí para mostrarse ellos mismos, sino están ahí para mostrar otra cosa. Por ejemplo, las diferentes formas que tenemos para indicar el género de una persona, o para indicar la velocidad máxima en una ruta, o para indicarnos las funciones matemáticas, o para mostrarnos un esquema con el cual queremos explicar la complejidad social. En fin, todos los signos siempre están para hablarnos de algo distinto a ellos. Saussure define al signo como la unidad fundamental del análisis lingüístico. Dice que es una entidad psicológica de dos lados, una entidad diádica. Nuevamente vemos esta estructura en dos que va de alguna forma a identificar toda la propuesta metodológica de Saussure. Esta entidad diádica, psicológica, conecta un concepto con un patrón de sonido. El concepto no es una cosa en el mundo, sino una imagen mental de la cosa. De manera similar, el patrón de sonido no es un sonido físico, sino la interpretación cognitiva del que oye ese sonido. Ambos conceptos y patrón de sonido son entidades mentales e independientes de cualquier objeto externo. Esto es clave. Acá, Saussure está dejando el mundo material fuera de su definición de signo. Esto después vamos a ver cómo Peirce, desde otra perspectiva, va a incorporar ese mundo material en su concepto de signo. Para Saussure, todo es mental. Saussure va a definir al concepto como significado y al patrón de sonido como significante. Ahora veamos unos ejemplos. Saussure sí va a tomar del nominalismo la estructura dual del signo, pero va a rechazar el carácter material de tal relación, dice, ya que nada aportaba al conocimiento de los procesos involucrados en el nacimiento de una lengua. Recuerden que para el nominalismo simplemente las cosas estaban etiquetadas, a una cosa se le ponía un nombre. Pero bueno, Saussure va a tomar esa estructura dual, pero va a tratar de comprender cuál es el proceso en el que el significante y el significado terminan uniéndose. Tenemos el signo lingüístico y el signo visual, pero en esta estructura dual de Saussure lo que vemos que el significante, que es el patrón de sonido, en este caso bicicleta, se une al concepto, es decir, a su significado, que es ese medio de transporte en particular. Es decir, escuchamos el sonido de la palabra bicicleta y en nuestra mente lo une inmediatamente a un concepto, que es el medio de transporte. Ahora bien, el signo visual, lo que vemos es una imagen, es decir, el estímulo en este caso no es auditivo, sino es un estímulo visual, que luego nuestra mente lo conecta a un concepto, que es en el caso que usamos aquí, es una imagen a la que unimos al concepto de prohibido fumar. Bien, Saussure va a decir también que el signo está regido por dos principios fundamentales. Uno de ellos es la arbitrariedad. Lo arbitrario del signo está dado por el carácter de la conexión establecida entre significante y significado.
Es decir, lo que une significado y significante es algo absolutamente arbitrario. No hay ningún tipo de relación entre, por ejemplo, este corazón que tenemos acá y las distintas formas que las distintas lenguas utilizan para referirse al mismo. Eso solo es posible justamente por la arbitrariedad del signo. No hay una relación lógica entre significante y significado. Va a decir Saussure que es una mera convención social. Es algo en el que la comunidad de hablantes se puso de acuerdo para que a determinado significante lo unamos con determinado concepto. Esa característica de arbitrariedad del signo va a dar también un rasgo particular al signo, que es su inmutabilidad. Una vez que se establece la conexión entre un significante particular con su significado particular, ni el hablante individual ni toda la comunidad de hablantes son libres de deshacerlo. Por una sencilla razón, porque si cada quien diera significados diferentes a los significantes, la comunicación no sería posible. Inmediatamente sería un caos porque nadie se entendería. Pero como una característica de una comunidad de hablantes es el preservar la comunicación, estas relaciones entre significantes y significado suelen mantenerse bastante estables en el tiempo. Pero acá se da algo también paradójico. Esta característica de la arbitrariedad del vínculo entre significante y significado también le da la posibilidad al signo de que sea mutable. Con el tiempo, la lengua y sus signos cambian. Nuevos vínculos significante-significado pueden reemplazar a los antiguos y agregarse a esto. Paradójicamente, la arbitrariedad del vínculo significante-significado lo que permite que una lengua cambie. Si el signo no fuera arbitrario, nunca hubieran aparecido nuevos significados. Y vamos a un ejemplo que a mí me gusta mucho, es un ejemplo que lo vengo repitiendo porque tiene una vigencia muy fuerte. Y que si bien yo no soy mucho más grande que ustedes, cuando yo era chico, este cambio no había sucedido todavía. ¿Y qué es el caso del término bardo? No sé si ustedes sabían que el significado original de bardo eran estos músicos y trovadores que en la antigüedad, a través de la poesía y el canto, transmitían oralmente historias, leyendas, vinculadas, digamos, a ese momento. Por alguna razón que desconozco, comenzamos a usar bardo como una situación problemática, escandalosa, como puede ser una riña callejera. Dos tipos se pelearon en medio de la calle, tremendo bardo. O también para situaciones de una demostración efusiva de sensaciones, como puede ser un recital, y evidentemente acá se ve gente haciendo bardo. O bien para la contravención de una norma de conducta. Aquí vemos cómo lo refleja bien, digamos, esta escultura de Hércules borracho orinando en la vía pública. Definitivamente está haciendo bardo. Ahora, una curiosidad que no tiene que ver con esta clase, pero se las cuento igual. El museo donde está esta escultura de Hércules borracho orinando en la calle está en el Museo del Bardo en Túnez, pero bueno, es solo una coincidencia. El segundo principio fundamental del signo que define Saussure
es la linealidad del significante. Es lineal tanto en espacio, en el caso del significante impreso, como en el tiempo, en el caso del significante hablado, porque basta que abarque más de un sonido para que se dé una secuencia temporal. Todo el funcionamiento del lenguaje depende de este principio, ya que la linealidad nos impide ver u oír uno o varios significantes en el mismo momento. Como en el caso acá tenemos este significante casa, fue necesario que yo una los sonidos de cada una de esas letras para formar el significante. Por lo tanto, necesité de tiempo. Y en el caso del significante escrito, lo que necesitamos es un espacio justamente para poder expresar todo el significante. La linealidad del significante da cuenta de la principal diferencia entre el signo lingüístico y el signo visual, como vimos anteriormente. En el caso del signo visual, nuestros ojos mantienen diferenciados entre sí las formas de los distintos signos. Mientras que en el signo lingüístico, la mente debe separar cada palabra de la siguiente en el flujo del habla, y es ahí donde interviene el significado. Por ejemplo, en el ejemplo que pongo acá, el significante sería 3 hermanos. En el flujo del habla no parece haber una división entre estos dos significantes, el 3 y hermanos. Sin embargo, porque ustedes conocen el significado, pudieron mentalmente separar esos dos términos mientras yo iba hablando. Bien, otra de las cosas que va a proponer Saussure, y que también es de mucho interés y de mucha importancia para el desarrollo de su propuesta, son los conceptos de valor del signo y significación. Esto va a resultar un poco complejo, así que si no queda claro, lo volvemos a ver de nuevo si me piden consulta. Voy a tratar de dar unos ejemplos después de que lea estos conceptos. Saussure define a la lengua como un sistema de significación compuesto de elementos discretos, donde el valor de cada signo depende de la coexistencia simultánea de todos los otros. Recuerden cuando veíamos las críticas de Saussure al nominalismo, ya ahí va incorporando esto de la importancia que tienen los otros signos y cómo se van relacionando para definir el significado de un signo en particular. Si el signo no fuese arbitrario, los signos que componen una lengua no estarían determinados mutuamente, sino por algún elemento externo. Pero el valor lingüístico está enteramente determinado por la existencia de relaciones, y por ende el signo debe ser arbitrario. Es como si necesitáramos de cierta flexibilidad en la relación significante-significado para que podamos nosotros, en nuestra lengua, poder articular los distintos signos. Ahora vamos a profundizar un poco más en esto. Saussure distingue dos tipos de significación. Una corresponde al signo tomado de forma aislada. Podría ser como hacían los nominalistas. Tomo un signo y digo, bueno, para este signo, este es su significante y este es su significado. Pero recuerden que nosotros no hablamos o no escribimos con signos aislados. Siempre los signos que utilizamos para comunicarnos están relacionados con otros signos. La otra forma de significación surge del contraste entre los signos. La primera significación, la significación intrínseca del signo, está subordinada a la segunda. Y para destacar la diferencia, Saussure llama a esta el valor lingüístico.
Ahora vamos a ver estos ejemplos, a ver si puede quedar más claro. El valor lingüístico está enteramente determinado por la existencia de relaciones y por ende el signo debe ser arbitrario. Analicemos estas dos frases. La noticia me dejó frío. La noticia me dejó helado. Bien, aquí vemos que el significado de la frase no varió. Sin embargo, sí utilizamos dos signos distintos en su aspecto de significante, pero no de significado. Otra forma de decir esta frase era, por ejemplo, la noticia me dejó atónito, la noticia me dejó sin reacción, la noticia me dejó paralizado, la noticia me dejó congelado. ¿Esto qué quiere decir? Que entre los signos se dan ciertas relaciones que nos permiten intercambiarlos en distintas situaciones del habla. Yo puedo decir la noticia me dejó frío, la noticia me dejó atónico, y ustedes van a entender sin ningún problema que se trata del mismo mensaje. Pero bueno, es esta característica de atónico, cuando a uno algo lo deja atónico, lo deja sin reacción, lo deja paralizado, lo deja congelado. Y eso de dejar congelado, fíjense que se relaciona directamente a las características semánticas o de significación del término frío y del término helado. Por lo tanto, estas relaciones o estas semejanzas permiten que podamos intercambiarlos en una misma frase y que no cambie el sentido ni el significado de la misma. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? El helado se derritió. Fíjense que repetimos la palabra helado entre la frase del medio y esta última, y sin embargo, si bien se trata del mismo significante, ya no se trata del mismo significado. Son estas diferencias a las que Saussure las va a utilizar o va a desarrollar el concepto de valor lingüístico para poder explicarla. Y para que esto suceda, necesitamos que los signos sean arbitrarios, que no estén determinados externamente, es decir, que no haya una determinación de su significado en sí mismo, sino que su significación se determine por la relación con otros signos. Ahora bien, todos estos son ejemplos lingüísticos, pero pensemos en ejemplos con objetos. Pongamos este caso. Tenemos dos signos. Uno se trata de un avión de combate, y no es cualquier avión de combate, es uno que se usó en la guerra de Vietnam específicamente por el ejército de Estados Unidos. La otra imagen es un altar que tiene una figura de una estatua, un volumen de un Cristo crucificado. Ahora bien, podemos decir tranquilamente que son signos de naturalezas absolutamente distintas, que pertenecen a campos semánticos distintos. El avión, y este avión en particular, está vinculado a lo bélico, a la guerra, y por el otro lado la imagen del Cristo crucificado, vinculado a la cuestión de la religión, de los ritos cristianos. Difícilmente podríamos establecer una relación entre uno y otro. Pero son signos y por lo tanto son arbitrarios. Y esa arbitrariedad hace que estos signos se puedan articular de un modo coherente, como vemos en este caso. Esto se trata de una obra del artista argentino León Ferrari, de 1965, que lo que hace acá León Ferrari es una crítica del rol que tuvo la Iglesia
en relación a la guerra de Vietnam. Estamos hablando de signos de naturaleza distinta, con valores distintos, que sin embargo pueden ser articulados en determinados aspectos, produciendo un mensaje con absoluta coherencia. Bien, el signo comunica un valor lingüístico, el cual deriva de su contraste con otros signos con los que está vinculado. Recuerden esto de que la significación del signo no solamente está dado por el significado intrínseco, sino también por la relación que establece con otros signos. Acá pusimos un grupo de términos, un grupo de signos: auto, ómnibus, tren, avión, barco, que si bien son distintos, todos pueden ser puestos dentro de un mismo campo semántico, que es el de los medios de transporte. Es el conjunto el que determina el significado de cada cual. Cada uno se entiende en parte porque conocemos su diferencia con los demás en relación a un campo semántico. Auto significa lo que no significa ómnibus, avión, y así cada uno respecto del otro. La lengua es también un sistema de valores, donde el contraste y la diferencia definen las relaciones que permiten que los signos se determinen mutuamente. Es decir, cuando yo digo me compré un auto, ustedes van a inmediatamente van a poder imaginar no sé, el auto que me compré. Tal vez no el mismo, simplemente yo le estoy diciendo un auto. Ustedes no van a saber si se trata de un auto de 2 puertas o de 4 puertas, pero se van a imaginar un auto. Pero se van a imaginar el auto y no otra cosa, no solamente porque saben el significado de auto, sino también porque saben que auto es distinto a cualquiera de los otros medios de transporte que están aquí. Y esto nos da lugar al tema de las relaciones. Como dice acá esta última frase de abajo, la lengua es también un sistema de valores donde el contraste y la diferencia definen las relaciones que permiten que los signos se determinen mutuamente. Y esas relaciones son las relaciones sígnicas que ya habíamos mencionado anteriormente, que es el sintagma y el paradigma, es decir, las relaciones sintagmáticas y las relaciones paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas son relaciones en presencia. El valor de un signo en relación a los otros presentes en el mismo texto. Como vemos aquí en esta imagen, vemos una persona que tiene un atuendo particular que está conformado por distintos elementos, pero cada uno de esos elementos guarda una relación particular con el otro y que lo terminan definiendo. Es decir, cada uno de estos elementos terminan definiendo al otro con el que están vinculados en este texto particular, que es este personaje con todo su atavío. Ahora bien, las relaciones paradigmáticas son las relaciones que se dan en ausencia. El valor de un signo en relación a otros dentro del mismo sistema, pero que no están presentes en el texto. Supongamos, vamos a tomar el elemento gorro o adorno cefálico. Supongamos que son todos de la misma época. Arriba tenemos un inca y el ejemplo que yo pegué acá son todos gorros tiahuanacos de otro momento. Pero bueno, para esto supongamos que son todos del mismo momento. Bien, nosotros vamos a entender el significado de
de este hombre con todo ese atuendo, no solamente por la relación de los distintos elementos que forman el atuendo, sino también, en el caso del gorro, porque es distinto a todos los demás gorros que pueda haber usado el personaje. Por lo tanto, ese elemento, articulado con todos los otros, va a tener un significado en particular. Pero no solamente por la presencia o la articulación de todos estos elementos, sino también porque el caso del gorro no es ninguno de los que está abajo. Supongamos que el personaje esté usando alguno de los gorros que está abajo, posiblemente el significado de ese texto, de esa imagen, de ese personaje con todo el atuendo, puede haber variado. Posiblemente, no sé, porque los gorros signifiquen filiaciones de parentesco distinto, o el género del personaje, o su procedencia territorial, etc. Bien, esto en arqueología lo vamos a ver todo el tiempo. Pensemos en una relación sintagmática, una relación en presencia. Estamos excavando y destapamos un nivel ocupacional. Entonces vamos a ver ahí todo un montón de elementos relacionados, fragmentos de cerámica, restos líticos, posiblemente un enterratorio, resto de arquitectura, etc. Ahora bien, a ese sintagma nos va a dar un montón de información. Si se trata de por ejemplo, una cocina, o si se trata de un lugar de actividades múltiples, o de un lugar de descanso que puede haber sido una habitación, etc. Pero gran parte de esa información también va a estar dada por todas las otras cosas que no estén presentes en ese contexto que estamos excavando. Por ejemplo, supongamos que en el contexto que estamos excavando tenemos todas ollas o las vasijas que haya no están tiznadas. Eso nos está diciendo que si no hay ollas con tizne, posiblemente no estemos en un contexto de cocina, sino en otro tipo de contexto. Por lo tanto, la relación paradigmática que yo estoy estableciendo es entre ollas con tizne y ollas sin tizne. A esto lo que voy, que para la interpretación, en el caso de un contexto arqueológico, son tan importantes las relaciones sintagmáticas, las relaciones que están en presencia, las que vemos, como las relaciones que no están en presencia, es decir, las relaciones paradigmáticas. Bien, por último, Saussure tuvo una influencia tremenda en las ciencias sociales. Obviamente fue una influencia post-mortem, porque lo que sucedió es que él daba estas clases en la Universidad de Ginebra, donde contaba a sus alumnos, enseñaba toda esta nueva propuesta metodológica que estaba planteando para el estudio lingüístico, pero muere sin dejar nada escrito, ningún texto con una compilación sistemática con todas sus ideas. Pero algunos de sus alumnos reconocen la originalidad y la innovación de Saussure en este campo de investigación, y deciden compilar todos los apuntes de clase y publican el famoso libro que se llama Curso de Lingüística General. Y en él tratan de recuperar los alumnos todo el desarrollo con la mayor lógica posible y coherencia, tal como lo había dado Saussure en sus clases. Todo el desarrollo de su metodología y toda la teoría vinculada a esa lingüística, esa nueva lingüística que estaba proponiendo Saussure. Una de las cosas que podemos decir gatilla
estas nuevas ideas de Saussure es el surgimiento del estructuralismo, algo que va a tener un impacto tremendo en la antropología y la arqueología. No voy a hablar de todos los campos o las disciplinas en los que impactó Saussure, me voy a detener un poco más en el caso de la antropología. Ustedes saben quién fue Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, bueno, en sus estudios antropológicos, él también es fuertemente influido por un lingüista, es Jacobson, y a partir de esta influencia de la lingüística de Jacobson, que era una lingüística de base saussuriana, Lévi-Strauss comienza a desarrollar su metodología, que, como ustedes saben, está basada en la idea de estas estructuras universales que están ordenadas a partir de oposiciones binarias, que las aplicó con bastante éxito, podemos decir, en el estudio del parentesco en las distintas comunidades con las que trabajó. Bien, Saussure impactó en las ciencias de la comunicación, en la crítica literaria, en la psicología, en la filosofía, etc. Bien, hasta aquí llegamos. Esto es Saussure básico, es una introducción a las nociones de semiología, del signo. Ahora en la próxima clase vamos a ver Peirce y ustedes van a poder comparar estas distintas perspectivas: semiológica la de Saussure, semiótica la de Peirce. Y bien, cualquier duda estamos a su disposición.